Muy bien, queridos hermanos, reciban un saludo especial desde acá de la sede de la Asociación General, aquí de su programa de preguntas y respuestas. Tu pregunta es el tema. Bienvenida, hermana Raquel, nuevamente al programa. Gracias. Y a cada uno de ustedes que nos siguen todos los martes, sean todos bienvenidos. Vamos a comenzar teniendo una oración. Acompáñanos, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que nos regala de estar delante de ti en este momento. Oramos para que tú puedas darnos tu bendición. Bendice a la hermana Raquel que va a contestar a las preguntas y va a hacer también la presentación. Y a cada una de las personas que hoy están con nosotros, tú puedas bendecirles y que podamos aprender más acerca de estos asuntos que conciernen a nuestro mensaje. Te pedimos, Señor, tu bendición para tu iglesia a nivel mundial. Bendice también las diferentes actividades que se llevan a cabo en diferentes países. Y te rogamos, Señor, que tú puedas confirmar las almas que han de ser salvas. En tus manos nos colocamos, perdonando primeramente nuestros pecados y pidiendo tu bendición. Te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes, poder darle la bienvenida al programa de hoy. No olviden que ustedes pueden también compartir el enlace con otras personas y también si tienen preguntas lo pueden hacer escribiéndonos al correo de info@sda1844.org. También a las personas que nos han solicitado el material, estaremos dispuestos también a enviarles para que ustedes puedan tenerlo y faciliten también el estudio de estos temas. Estamos en una secuencia acerca de Estados Unidos en la profecía, por eso hoy tenemos nuevamente a nuestra hermana Raquel con nosotros, porque hemos visto hasta ahora dos partes y hoy vamos a ver una más acerca de estas profecías concerniente a este país de Estados Unidos dentro del marco profético. Y hoy tenemos algunas preguntas, hermana Raquel. Una de ellas es cuál es la relación entre las leyes azules y la ley dominical en la historia de Estados Unidos. Es muy importante que tengamos presente esos dos conceptos porque muchas veces se justaponen entre sí. La ley azul o leyes azules fueron leyes a nivel estatal, inclusive durante el periodo colonial, donde aún no se contaba ni con la independencia ni con la formación de estados como tal. Sin embargo, eran leyes locales donde se restringía las actividades para realizar el domingo. Eran leyes que estipulaban inclusive actividades a favor o en contra del domingo, pero fundamentalmente eran en favor del domingo como un día religioso, sagrado y a observar con un nivel importante de veneración. Sin embargo, nunca fueron elevadas durante el periodo colonial ni en la primera parte del proceso de independencia como leyes desde el gobierno central. Sin embargo, siempre existieron, inclusive cuando se fundaron los primeros asentamientos. Bien, muchas gracias. O sea que quiere decir que ley dominical ha existido también en este país como tal, ¿sí? Porque cuando hablamos de la ley dominical, quizás nos referimos solo a aquel momento cuando se va final de la historia como tal, pero se ha hablado de otros momentos que también ha habido en este país algunas leyes concernientes a esta parte del domingo como día de guardar. Pero
hay un asunto. La semana pasada hablamos de la forma como el mensaje adventista ya estaba en los periodos como tal de la iglesia, en los 7 periodos de la iglesia hablábamos, y cómo ahora ya va creciendo el mensaje adventista, y podemos hablar ahora quizás de algunos cambios que ha habido en el movimiento adventista, y estamos hablando de previo a la independencia o post-independencia. ¿Ha habido algún cambio quizás legal, profético o doctrinal en el movimiento adventista? Bien, es muy interesante comprender que durante el periodo colonial el adventismo no se plantea como tal, son diferentes denominaciones protestantes. Es a partir del año 1831, cuando oficialmente William Miller pues presenta la gráfica específica de las 2300 tardes y mañanas. Ya hemos hablado de Leach y de Fitch en relación también a las gráficas y la decodificación profética. Sin embargo, ya como país independiente tenemos dos grandes momentos, lo que se llama el primer movimiento adventista y el segundo movimiento adventista. Hablamos de primer movimiento adventista de 1831 con el anuncio de la inminente venida visual y tangible de Jesús, basado en la decodificación con el error final del 22 de octubre de 1844. Entonces, hasta ahí es el primer movimiento adventista. Cuando hablamos de segundo movimiento adventista, inmediatamente después de la decepción. Es decir, cuando en octubre de 1844 la venida anunciada por aproximadamente algo más de 10 años no se da, no corresponde ni al contenido ni a las expectativas, entonces sí, hay un profundo declive en el término como tal adventismo, porque estaba directamente asociado con la segunda venida de Cristo, la cual no se dio. Por lo tanto, el conflicto de los siglos, diversos testimonios de la hermana White nos expresan que de 50.000 quedan 50. Ese residuo que dice, bueno, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no se ha dado la segunda venida de Cristo como la esperábamos y pensábamos que era? Entonces vuelven a hacer todo un proceso revisionista y concluyen que ellos habían tomado como interpretación de herencia protestante que el santuario era la tierra, por lo tanto lo que se venía a purificar era la tierra, y se entendía entonces por inducción que era la venida de Cristo, pero se dieron cuenta que no era adecuada, sí la fecha, pero no el evento. Bien, esto genera una reconsideración porque ahora el enfoque es sobre el santuario, ahora es el enfoque sobre el lugar santísimo, sobre todo el proceso sacrificial, sobre la ley de Dios, el maná, la vara de Aarón. Es decir, la perspectiva cambia significativamente y de multitudes se convierten en un grupo pequeño, burlado, menospreciado, que lentamente se va elevando. Y es de este segundo grupo, el del segundo movimiento adventista, que estamos hablando ya hacia la reconfirmación de un país independiente y soberano, que pronto caería también pues, en otro conflicto interno importante. Muy bien, muchas gracias por esta información. Estamos hablando ya del tiempo de la independencia de Estados Unidos como tal. Ahora yo tengo una pregunta, y es ¿cuál fue el posicionamiento adventista ante las leyes de los estados o estatales o federales
acerca de la libertad religiosa después de la independencia. ¿Qué podemos hablar acerca de eso? Bien, si lo recuerdan, ya habíamos analizado la primera enmienda de la Constitución de este país, donde especifica libertad religiosa, de culto y de expresión. Sin embargo, recuerden que también hemos hablado de las leyes azules, es decir, las leyes que estaban en los estados, pero no había una regulación federal al respecto. Así que había muchísima variación donde vivían los sabatistas, que les llamaban, aquellos que, habiendo sido protestantes, ahora asumen el sábado, porque recordemos que el sábado lo aceptan después de 1844, ¿okay? Después del gran desafío. Ese es el grupo humano. Sabemos que existían los bautistas del séptimo día y que ellos jugaron un papel fundamental en la inserción del sábado en el conjunto de la comprensión del santuario. Sin embargo, ahora este segundo grupo o segunda fase del adventismo se enmarca no únicamente con la segunda venida de Cristo, ya sin fechas, pero con un juicio previo, etcétera, en la línea de la observancia del sábado. Por lo tanto, hay ciertos conflictos, desafíos, no diríamos fundamentales, pero sí roces y hostilidades en diferentes estados, sobre todo en aquellos que estas leyes azules pues se implementaban. Por lo tanto, los adventistas del séptimo día, en este momento, no como iglesia organizada, sino como movimiento religioso, sufren marginación, segregación, rechazo e inclusive multas y diversas dificultades también para la adquisición de trabajos y posicionamiento en aspectos como funcionarios. Muy bien, muchas gracias, hermana Raquel. Y es interesante, y pienso yo que es bueno conocer acerca de esto, de cómo inicia la iglesia y las dificultades que tuvo como tal este movimiento. Cuando hablamos inicialmente de un movimiento, cuando todavía no estaba reorganizada la iglesia, y qué dificultades y cómo ellos abordaron esas dificultades en ese momento. Y eso es una enseñanza seguramente para nosotros, de esos pioneros, ¿sí? Y podemos hablar un poco acerca de esto. Pero quiero que podamos ampliar un poco acerca del tema de hoy, acerca de estos asuntos que hemos comentado ya. Si podemos ampliarlo, por favor. Con la ayuda del Señor deseamos presentarles las diapositivas que nos van a facilitar una comprensión más exacta y también secuencial de los eventos, tanto proféticos como legales y también situacionales en el contexto de un país nuevo que llega a ser soberano y que debe regular pues las diversidades y las diferencias tanto doctrinales como también legales y políticas en relación a la conexión Iglesia y Estado. Bien, sin más demora, recordemos que el punto de inflexión es el gran chasco del 22 de octubre de 1844, cuando este sentimiento de desilusión se da. Hay una partición, hay una clara separación entre el movimiento millerista y los que permanecen en proceso de investigación y reciben a su vez mucha mayor luz porque cambian su enfoque y lo dirigen, de acuerdo a la epístola de Hebreos, hacia el santuario celestial en lugar de referirlo a uno terrenal no existente, además conectado con el día de la expiación, y ahí se produce una gran revelación de verdades fundamentales enmarcadas en el santuario. Por lo tanto,
Estos eran individuos que procedían de las iglesias protestantes en su diversidad, fuera metodista, bautista, congregacionalista, etcétera, que se unen en ese primer movimiento adventista. Una minoría significativa permanece después del 22 de octubre de 1844 y ahora este grupo pequeño es el que recibe este importante y significativo mensaje de la verdad presente. En el espíritu de profecía tenemos referencias directas a este zarandeo importante que se da el 22 de octubre de 1844, aunque ya previamente en el verano de 1844 había habido ciertos problemas interpretativos. No voy a entrar en el tema del grupo de los 7 meses, donde James White pues, fue muy activo cuando compararon el calendario gregoriano con el hebreo, que fue un reajuste que los llevó a octubre de 1844. Sin embargo, tampoco sucedió lo esperado. Así que hay un proceso de dolor, de angustia, de dificultades, de separación importante, con un ambiente hostil alrededor que se enmarca en una serie de eventos previamente ya indicados. Por ejemplo, la purificación del santuario de Daniel 8:14, ahora referida a Levítico 16 y a Hebreos 7 al 9. Entonces esa triada de libros, Daniel, Levítico y Hebreo, en conjunto, coordinados entre sí, cambia completamente la perspectiva, ya que ahora tenemos el atrio y los 2 apartamentos o las 2 secciones del santuario, sea el lugar santo y el santísimo. Algo que está directamente relacionado con este punto y que marca un problema con el resto de las iglesias protestantes por el segundo movimiento adventista es el tema del juicio. Y el tema del juicio, pues no era agradable saber que el caso de cada persona pues será sometido a escrutinio. Pero aquí también estaba relacionada el tema de las resurrecciones, el tema del rechazo abierto de la inmortalidad del alma. Y esto fue un choque frontal con la tradición protestante que correspondía a la mayoría de la población de este nuevo país, donde la tradición era los buenos van al cielo, los malos van al infierno. Y ahora, por el estudio del santuario, por el estudio del juicio, por el estudio de la resurrección, las diversas resurrecciones, cambia el concepto de la condición de la naturaleza humana, la redefinición de que no hay inmortalidad de alma. Y estos eran elementos que, conforme ellos percibían más luz, y una luz comprensiva, la publicaban, la escribían, la distribuían en folletos, y este pequeño grupo, aunque crecía, sufría una presión y una hostilidad significativa. Se agravaba aún más la situación cuando, cruzando el velo, como el apóstol Pablo escribe en Hebreos, llegan al arca del pacto, el arca del testamento, y ahí están los 10 mandamientos. Otra vez hay un problema extremadamente grave, como la profecía de Apocalipsis 11:19, que dice: y se abrió el cielo y se vio el arca. Ese momento del segundo movimiento adventista, donde los mandamientos se ven y se consideran no como una regulación netamente judaica o propia del Antiguo Testamento, sino con una proyección de presente e inclusive de futuro, de acuerdo a Hebreos 10, 19 y 20. Y por lo tanto ahí entran puntos como el sábado, el séptimo día de la semana, el cuestionamiento del calendario, la comprensión de Daniel 7 y el cambio del tiempo y de la ley,
Entonces, nos damos cuenta que conforme iba creciendo la luz, se cumple la segunda parte de la profecía de Ezequiel 3 y de Apocalipsis 10, que aunque fue dulce a paladar, amargo en el vientre, porque al recibir nuevas verdades, al hacer un estudio, una digestión, una elaboración, pues el nivel de hostilidad y de rechazo crece en la misma proporción. Y aquí ya nos encontramos en el proceso, ya el primer mensaje angélico con el segundo y en vías del tercero, y una apostasía remarcada y confirmada del mundo protestante. Así que este momento es significativo, se da justo en los años posteriores a la independencia, pero en este país realmente joven ya hay una tensión importante y una diferenciación clara entre el protestantismo y adventismo. Las doctrinas bíblicas sufren cambios importantes, no basadas más en la tradición o el legado católico al protestantismo, sino que son ahora reelaboradas, reestudiadas, basada única y exclusivamente en principios bíblicos, como sería Apocalipsis 14, Apocalipsis 7, y esto es importante, porque entonces también la comprensión del sellamiento, los distintos grupos de salvos, los diferentes momentos de la resurrección que ya hemos mencionado, la comprensión entre cuerpo, alma y espíritu, también el proceso por medio del cual habrá sufrimiento, tal como estaba anunciado en Habacuc 2, 1 al 4, la perseverancia era un elemento fundamental. Así que este pequeño grupo, en una forma rápida, creciente, pero especialmente intensa, perciben verdades que contraponían básicamente principios fundamentales del protestantismo, de donde ellos mismos procedían y que se enseñaba oficialmente en las denominaciones protestantes del país. Por lo tanto, en los Estados Unidos, entre los años 1840 a 1860, aunque oficialmente se contaba con libertad religiosa como un principio declarado e inalienable, se observa cierta limitación, así como elementos de intolerancia y de discriminación religiosa como un elemento común, especialmente contra ciertos grupos. Por ejemplo, los mormones. Sabemos que ellos fueron exiliados de la mayoría de los estados. También los católicos, pero también los nativos americanos no les permitían ni siquiera practicar su propia cultura nativa. Pero en este contexto había divisiones teológicas dentro del protestantismo. Aparte de los temas doctrinales que ya les he mencionado, había un tema pues central, que era pro esclavitud o contra esclavitud. Y dentro del protestantismo pues también había movimientos contrarios o a favor, dependiendo de la localización geográfica, fuera los estados del norte o los del sur. Sin embargo, estas divisiones teológicas se limitaban a las áreas locales o estatales, mientras que había una protección federal basada, como ya mencioné, en la primera enmienda, que fue ratificada también en 1791 y se consideraba superior a cualquier otra póliza o regulación a nivel estatal. Sin embargo, sí se estaba dando ciertas variaciones a nivel estatal, porque, por ejemplo, para tener un cargo público, para, por ejemplo, ser maestro de escuela,
los católicos no eran aceptados en ningún cargo público. Te preguntaban exactamente cuál era tu orientación religiosa. Así que, aunque no estaba implementado en una forma genérica o restrictiva, sí hay una cierta intolerancia religiosa hacia ciertos grupos específicos en este momento. Pero veamos cuáles fueron los desafíos que especialmente los adventistas del séptimo día sufrían desde la fundación de Estados Unidos de América como país y previo la guerra civil. El primer grupo de desafíos de intolerancia fueron los sociales y los políticos, porque los adventistas del séptimo día no eran una estructura organizativa, sino un movimiento de afiliados doctrinales. Y entonces enfrentaron discriminaciones en el entorno social y laboral debido a la observancia del Sabbat y otras creencias, como ya les mencionaba, sobre la inmortalidad del alma, que era rechazada, los temas de la resurrección en general y otros muchos previamente citados. Había también desafíos legales importantes, puesto que las leyes dominicales, como les decía, aunque eran implementadas en forma diferencial basado en el estado en el que estaban residiendo, sí tenían una incidencia en la limitación de obtener un empleo o de recibir el sábado como día libre. Veremos que también antes de la guerra civil ya habíamos mencionado que existían las leyes azules o leyes dominicales que restringían actividades en el domingo, y por eso ustedes pueden encontrar también en el Espíritu de Profecía declaraciones específicas donde la hermana White dice los domingos podemos hacer obra misionera y los domingos también podemos ir a la iglesia, de manera que el nivel de roce fuera menor y también se facilitara esa conexión. Vamos en detalle al tema de la ley o leyes azules, y como les comentábamos en la introducción, este término, de Blue Laws, se utiliza por primera vez en el año 1755, estamos en el periodo colonial en este momento. Pero sin embargo preserva su legado ya como país independiente. Y es una legislación que prohíbe o restringe ciertas actividades para apoyar las normas religiosas el domingo. Y, por ejemplo, los puritanos, los primeros que llegaron a los estados del norte, fueron probablemente los primeros en facilitar y formular las leyes azules o leyes dominicales en el continente norteamericano, porque, por ejemplo, ya en el siglo XVII había prohibiciones de actividades comerciales y recreativas que eran parte de las leyes azules. Así pues, en la América colonial, inclusive hasta el 18, previo a la independencia, se mantuvieron vigentes en cada una de las áreas de este país ya siendo soberano. Y a los 12 años de la promulgación de la Constitución, aún así había muchos estados, prácticamente el 65% de ellos ya como país independiente, que contaban con leyes dominicales vigentes que prohibían trabajar, viajar y vender bienes en ese día. Pronto se añadieron también leyes para prohibir la venta de bebidas alcohólicas los domingos, así como otras. Por lo tanto, nos damos cuenta que en muchas partes de Estados Unidos, en el siglo XVI, XVII, XVIII y XIX, con frecuencia había personas que quebrantaban el sábado, porque el sábado lo llamaban al domingo. Y es interesante que no solamente se aplicó a negocios o empresas que fueron forzadas, estoy insistiendo que es
netamente estatal, son leyes azules estatales no federales, no se daría hasta 1888, que tampoco es una ley que pasó ni el Senado ni el Congreso, pero fue el primer intento de una apelación federal a estas leyes, originalmente leyes azules. Y lo que es importante es que en algunos estados fueron declarados como acciones criminales, podían ser multados o encarcelados aquellos que pues realizaran alguna de las así denominadas actividades prohibidas el domingo. E inclusive en algunos estados llegaron a formarse sociedades cristianas bien intencionadas que pretendían vigilar a modo de milicia que realmente se cumplieran estas leyes azules y una observancia solemne hacia el domingo. Muy bien, hermana Raquel, es interesante esta última parte que usted está mencionando acerca de esas leyes azules que, como usted lo hace claro y recalca, eran estatales, no era federal, o sea, no era a nivel de todo el país, pero que se intentó después hacerlo también federal, ¿no? Sí. Y este es un asunto que nos deja una enseñanza y un mensaje también acerca de cómo se va a establecer la ley dominical, que ya no va a ser estatal, sino va a ser ni tampoco federal, sino va a ser mundial. O sea, es la diferencia como tal. Pero este asunto nos deja como que un llamado, o sea, ¿cierto? Yo lo entiendo así, como un llamado. Y bueno, esto pasó en ese entonces, cuando la iglesia estaba comenzando, y cómo va a suceder nuevamente, pero de una manera tomando en cuenta ciertas cosas que se dieron, ¿no? Como usted mencionó allí, de ciertos grupos que se organizaron para estar vigilando. Sí. Si alguien hacía un negocio o alguien lo veía haciendo algo contrario que no debía hacer el domingo, entonces era arrestado, era llevado a la cárcel. Entonces podemos podemos mirar también sobre lo que irá a acontecer con la ley dominical. Esa es la forma como yo lo veo también hoy, este mensaje. Sí, yo creo que es muy interesante. Para comprender la ley dominical futura tenemos que entender los referenciales del pasado que tenemos y comprender que es un proceso previo y que siempre es un clamor social que se eleva a nivel político y después llega hasta los más altos niveles de gobernación. Pero siempre es un proceso creciente porque toda ley siempre tiene como fundamento la sociedad. Es decir, cuando hay una necesidad o un reclamo o una apelación es porque a nivel poblacional hay una necesidad de tal reglamentación. Entonces, siempre la base de toda ley es el aspecto social como tal y va creciendo en los distintos niveles. Había una, que usted ya lo mencionó también, esa enmienda que se presentó en 1755 de la libertad religiosa. Pero ¿por qué ahora se está presentando O sea, ¿cuál fue el objetivo de colocarlo así de esa manera, las leyes azules? Sí, por eso hemos empezado desde el principio con las migraciones y con Apocalipsis 12, porque ¿qué ocurre? Los primeros que emigran con base religiosa, porque conocemos que se instituyó el asentamiento de Jamestown, y no era nada que ver con la religión, pero en el estado de Virginia, pero en los estados del norte, cuando llegan con el Mayflower y los previos puritanos, ellos vienen porque hay persecución en el continente europeo por parte de la Iglesia Católica. Bien, entonces claro, para ellos es un principio inviolable que ellos tengan la libertad de ejercer su religión, ¿sí? Y la forma en que ellos lo entienden, que teóricamente está basado únicamente en la Biblia, no en los dogmas, no en los concilios católicos. Entonces, ese principio de libertad religiosa era muy claro en su mente. Pero ahora, ¿qué ocurre? Cuando empiezan las posteriores migraciones,
vienen también católicos, vienen irlandeses, vienen también judíos, vienen también rusos ortodoxos. Entonces ya empieza a haber pues una diversidad no solo protestante de la Iglesia anglicana, o no solamente luteranos, o no solamente calvinistas franceses y suizos, sino que ya hay diversidad aquí. Pero claro, todos ellos en general están unidos en el concepto del sábado, del domingo, guardarlo como sábado. Porque cuando uno lee estos documentos, no pone domingo, pone sábado. Pero se están refiriendo al domingo. ¿Sí? Eso es lo que la Iglesia hoy en día católica dice. Correcto. Guardamos el sábado. Exacto, porque bueno, es cuando resucitó Cristo y sustituye. Bien, no vamos a analizar esto, pero ustedes conocen el contexto. Entonces, cuando empieza esta diversidad, empieza cierta hostilidad. Si recuerdan las primeras presentaciones, las denominaciones se unían por localización y por origen. Por ejemplo, tenemos la Iglesia Protestante de Holanda, tenemos a los luteranos. Claro, ellos son todos protestantes, pero ellos enfatizan la procedencia, es decir, era por el país de donde procedían, porque también los servicios los hacían la mayoría no en inglés, sino que lo hacían en su idioma, porque cuando ellos llegan, pues ellos no hablan inglés, exceptuando los ingleses, ¿sí? Pero entonces, claro, esto requiere pues una enfatización de las leyes dominicales, que sería la ley azul, por esa diversidad que ahora se presenta. Por ejemplo, los irlandeses, bueno, tienen su idioma, pero bueno, los que vienen hablan inglés también, porque también estaban bajo el imperio inglés, y entonces, pero ellos son católicos los irlandeses, no son protestantes, ni son de la Iglesia de Inglaterra, ellos no son anglicanos. Entonces, son considerados ciudadanos de segunda categoría en la ley del país. Eran blancos, venían legalmente migrantes los irlandeses, pero recibían los empleos de más bajo pago y con un trato muy despectivo, muy menospreciador, y ellos estaban limitados a vivir en un área específica de la ciudad. Ellos no podían pues adquirir una propiedad en cualquier lugar. Es decir, los irlandeses fueron segregados de una manera muy importante, únicamente por ser católicos. O sea, esa era la pregunta, o sea, sí. ¿Por qué tenían esa Entonces, por eso les digo que, claro, al principio tenemos esa fase de inmigración netamente protestante. Entonces, y aún así tienen tensiones, porque había los protestantes que consideraban que había que eliminar a la población nativa, porque nosotros, esa tierra, Dios nos la ha prometido, está en nuestra Canaán celestial, ellos son paganos, ellos son bárbaros, salvajes, no tienen nada que ver con nosotros. Mientras que había otro grupo de protestantes que decían, no, nosotros tenemos que evangelizarlos, ellos tienen que conocer la verdad. Entonces, esos conflictos eran significativos, aunque teóricamente procedían del mismo país y teóricamente creían lo mismo. Entonces, los elementos legales de las leyes azules de alguna manera homogeneizaban y globalizaban y hasta cierto punto creaban un elemento de cohesión que de otra manera pues hubiera escalado a hostilidades mayores. O sea, esas leyes azules, la pregunta es, ¿esas leyes azules de dónde procedieron? O sea, ¿quiénes la motivaron como tal? Los propios protestantes, los propios protestantes, así es. Interesante, porque eso mismo se va a repetir nuevamente. Es correcto. La historia se repite, o sea, Dios permitió que esto sucediera como para dejarnos esta información de cómo va a surgir nuevamente, porque el protestantismo va a promover nuevamente que se establezca esa ley. Y ya, como se dijo, no va a ser estatal ni federal, sino una ley mundial.
Y es interesante cuando nosotros miramos esta parte porque nos lleva a analizar la profecía, en qué tiempo estamos viviendo y los acontecimientos que van a suceder, pero que se repite parte de la historia que debemos conocer. Y hay muchas preguntas que quizás podemos hacernos, quizás ustedes se están haciendo. No olviden, pueden enviarlas al correo de info@sda1844.org y así podamos dar una respuesta a estas preguntas. Por ejemplo, ya vamos a mirar seguramente qué pasó entonces con referencia a ese movimiento adventista para mantener los principios como tal, porque hablamos del tema del juicio, el sellamiento del santuario, de la purificación del santuario, el triple mensaje angélico y todos estos mensajes que fueron surgiendo y especialmente el poder ahora diferenciar entre aquellos que estaban con el domingo a los que estaban con el sábado como tal, porque también se surgió el mensaje del conocimiento del sábado, del séptimo día, ¿no? Entonces, creo que hay preguntas sobre eso. Tengo varias preguntas que poder seguramente ser también las de las personas que nos siguen acerca de cómo mantener esos principios que habían ellos como movimiento adventista, habían creado y mantenerlos como tal. Pero para eso lo vamos a ver en el próximo programa y vamos a invitar nuevamente a la hermana Raquel para que esté con nosotros y podamos mirar ya más acerca del movimiento adventista y ya propiamente cuando se reorganizó como tal, como iglesia, ¿sí? Y los principios, cómo ellos los mantuvieron. Así de que muchas gracias, hermana, por haber estado con nosotros y gracias a ustedes también por habernos acompañado en el programa de hoy. Esperamos que verles también en la próxima semana. Para ello vamos a terminar con una oración, hermana, por favor. Gracias. Padre nuestro en los cielos, ante ti venimos en esta hora y te agradecemos profundamente por tu amor, tu misericordia y verdad. Gracias porque al estudiar el pasado, el sufrimiento que acompañó a la comprensión de tu verdad, a las presiones sociales y al rechazo público, podemos comprender que nada mejor nos espera. Ayúdanos, Señor, a valorar tu verdad más que nuestras vidas. Amén. Ayúdanos a comprender que la fidelidad hacia ti es superior a nuestra existencia. Y por ello te rogamos que generes en nosotros consagración, entrega y una fidelidad que vaya más allá de nosotros mismos. Concédenos tu perdón, tu gracia y una doble medida de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuevamente, muchas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Agradecemos también al Departamento de Multimedia, a nuestro hermano Omar, por hacer posible también la transmisión de este programa todos los martes. No olviden, ustedes pueden también compartir el enlace con otras personas para que puedan conocer estos temas tan importantes dentro de la profecía. Así de que nos veremos la próxima semana. El Señor les bendiga.